Problemas no muchos, porque había que cumplir la normativa, estaba la ley del deporte y ya se habían iniciado algunas ya federaciones que habían redactado sus estatutos, etcétera, etcétera. Y no hubo problemas porque, salvo la reticencia de Segovia y de Soria, que en principio de momento no quisieron integrarse, pese a la insistencia que tenía también la Junta de Castilla y León de que fuera en esa forma, porque si iba a haber alguna futura subvención era para todos los que integraban la Federación Territorial de Castilla y León, que pertenecía, claro, a la Junta de Castilla y León. Deportivos, todos se giraban en torno a la mutualidad, porque los clubes llevaban muy mal en tener que pagar la mutualidad, y quedaron bastante encima entre los clubes y sobre todo conmigo, que se enfrentaban mucho. Pero vamos, era ineludible que había que pagar la mutualidad, si no, y ahí claro, se me quedaba el problema, si no pagaban teníamos conflictos con los hospitales, que no nos querían atender, y todas estas cuestiones, y yo pues tenía que tolerarlo. Las delegaciones daban mucha guerra y creo que en parte debían de tener razón, porque claro, todo el mundo quería tener su delegación, sus subvenciones, pero claro, el dinero no venía de la Federación Nacional y eso lo repartían, y claro, había que hacerlo proporcionalmente en función de la importancia y de los jugadores o equipos que contaban, claro. Y se trató de buscar un equilibrio, pese a que hubo sus más y sus menos, sobre todo con el actual presidente. Creo que hay que agradecer, porque creo que ha sido el principal motor de este enclave aquí, Marcelino Mati. Pues que por lo menos se mantenga así y que las fichas aumenten. Y además que se puedan celebrar y exigir a la Federación Española que algún partido, o varios, o muchos partidos se celebren de la 21 y de la absoluta. Yo hubo unas elecciones, me presenté apoyado por casi todos los delegados de las provincias, y luego encontré aquí grandes colaboradores que me ayudaron a sacarlo adelante. Trabajamos bastante, pero en fin lo resolvimos, porque es que el trabajo se fue multiplicando porque fue creciendo el número de equipos, y con los colaboradores me fueron suficientes. Por lo menos parece que se ve un poquito compensado en los esfuerzos y en el trabajo, cuando se ve que la gente se da cuenta de lo que se realiza, con hechos consumados, no con palabras. Gracias a la venta de esos locales ayudaron a la adquisición de los nuevos. Menudo cambio de Poniente mismo, que se hizo bastante, a los nuevos domicilios no hay comparación. Esto es muy grande, ya de eso ya ni quiero hablar, porque le corresponde a mi amigo Marcelino exponer los problemas y el trabajo que ha tenido que realizar para conseguirlo. El fútbol siempre tiene sus problemas, y el día que no tenga problemas el fútbol, no existe el fútbol. Yo creo que la mayor herencia de Mario Morán fue precisamente esa, ¿no? Que al llegar él a la presidencia había dos facciones bien diferenciadas dentro de la federación, y él fue capaz, con su carácter y con su forma de ser, de aunar esas dos facciones y de que todos estuviéramos trabajando dentro del mismo barco y siguiendo los mismos objetivos. Y yo creo que lo verdaderamente fundamental de la labor nuestra en la federación a lo largo de este tiempo ha sido precisamente eso, el que todos remáramos en la misma dirección, y eso nos ha permitido el crecer como hemos crecido, yo creo que de una forma considerable durante estos 25 años casi, ¿no? Bueno, quizá lo más problemático en aquel momento fue la composición de los grupos de las competiciones de regional preferente, ¿no? Había que decidir claramente cuál era la forma de partir la comunidad, y después de muchos estudios kilométricos llegamos a la solución que está vigente hoy en día. Yo creo que fue una solución buena, porque la prueba está que ha durado 25 años. Hay que tener en cuenta que una comunidad tan extensa como la nuestra, con cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de extensión, pues tiene siempre muchos equipos que están en el límite, y esos equipos son los que al final tienen más dificultades para poder sacar adelante sus presupuestos anuales,
Y por eso esa fue la decisión más importante y más difícil. Y luego creo que también hubo otra en la que la generosidad de todos fue importante para lograr esa unidad que ha seguido durando 25 años, y fue la de determinar que la sede de la federación sería Valladolid, y con unas posibilidades muy remotas de que se pudiera llegar a mover por el blindaje que pusimos en nuestros estatutos. Al final los problemas del fútbol son dinero, y yo creo que en estos momentos, quizá por la crisis y quizá porque la gente del fútbol es demasiado ambiciosa, siempre queremos más dinero para poder hacer más cosas. Pero tengo que reconocer que hemos avanzado mucho en instalaciones deportivas en nuestra comunidad, gracias a las administraciones locales, provinciales y regionales. Hoy cuenta con unas instalaciones bastante mejores que las que contaba hace 25 años. He de reconocer que hemos también ganado en el apoyo institucional al fútbol. Nuestros clubes reciben más ayudas de las que recibían entonces, sobre todo el fútbol base, pero creo que todavía tenemos necesidad de un mayor apoyo institucional para que nuestros clubes importantes puedan competir, no en la desigualdad que están compitiendo en estos momentos contra equipos del resto del Estado. Bueno, aquello fue un momento quizás de más apogeo de las selecciones autonómicas, ¿no? Todas las selecciones autonómicas en aquella época querían tener su representación y nosotros pensamos que no íbamos a ser menos, aunque teníamos claro que nuestro potencial no nos iba a permitir el hacer las experiencias que estaban haciéndose en otras comunidades autónomas, y también teníamos claro que la participación de esa selección tenía que ser de una forma muy esporádica, en actos muy festivos, y que nunca pusiera en peligro la economía de la federación, y por lo tanto es por lo que solamente hicimos esos dos encuentros ante la selección de Aragón, uno con ocasión del 75 aniversario de nuestra federación y otro con ocasión del 75 aniversario de la Federación de Aragón, y que además servía para hacer homenaje yo creo que al mejor futbolista de los últimos tiempos de Castilla y León, que era Eusebio Sacristán. Creo que la selección nacional acude a jugar a los sitios donde se la solicita y luego a los sitios donde se la trata bien, y yo creo que en Castilla y León da igual el tipo de selección que sea, la categoría de la que sea, que se ha tratado siempre de que aquí puedan estar compitiendo en condiciones favorables y de que se puedan considerar cada uno en su propia casa. Creo que contamos con un amplio y buen plantel de trabajadores dentro de la federación, que esas cosas las saben hacer muy bien, y eso es lo que nos ha permitido tener un número importante de partidos de la selección en Castilla y León y dar días de fiesta a las distintas ciudades de la comunidad, porque cada vez que la selección visita a sus pueblos, visita sus campos, pues realmente es un día de fiesta, y creo que son los momentos de más satisfacción dentro de nuestra gestión de la federación. Bueno, yo creo que todavía no lo valoro, ¿no? Yo creo que nos empezaremos a dar cuenta cuando dejemos esto y cuando veamos que lo que conseguimos en ese momento fue algo impensable. Yo creo que el otro día me lo decía el presidente Platini, que como una federación con tan poca tradición futbolística como la nuestra pudo ganar ese campeonato. Bueno, yo creo que contamos con dos grandes suertes. Primera, un buen plantel de futbolistas que además se integró muy bien y que creó un grupo humano extraordinario, y luego un técnico que sabía competir y que sabía mantener ese grupo en las condiciones que le mantuvo. Si a eso le unimos que no escatimamos esfuerzos para que la selección pudiera hacer un gran papel y que tuvimos la suerte que todos los campeones tienen que tener para poder lograr los títulos, pues se han dado una serie de circunstancias que yo dudo mucho que las podamos llegar a repetir. Vicente del Bosque es uno de los principales activos del fútbol nacional, y no porque haya ganado el título de campeón del mundo. Quiero recordar que cuando hicimos el 75 aniversario de la federación ya le hicimos un pequeño homenaje, y creo que Vicente es una persona que ha hecho mucho por el fútbol, que seguirá haciendo mucho por el fútbol, y que desde luego el fútbol de Castilla y León le tiene que estar agradecido. Bueno, pues yo creo que lo más importante es que sigamos unidos, que sigamos siendo una comunidad que quiere aspirar a estar en lo más alto del fútbol nacional, y creo que si todos seguimos unidos como hasta el momento lo podemos conseguir, con la particularidad además de que podemos seguir creciendo mucho, porque esta es una tierra de gente seria, y en el fútbol la seriedad, el compromiso y la honradez que tienen nuestros dirigentes se valora.